Buenas tardes, espero que en un cuarto de hora hagamos esta pequeña reflexión. Os doy el papel con la finalidad de que continúe después, durante la semana, la reflexión a propósito de esta palabra de Dios que nos sirve de base para vivir más intensamente esta cuaresma, el espíritu cuaresmal. Sabéis que la cuaresma es como una serie de pasos que nos van acercando a la Pascua y cada domingo es como un escalón, ¿no? Son 5 domingos, tiene 5 escalones. En este ciclo A, sabéis que son 3 ciclos los domingos del año. Bien, en este ciclo A, que es fundamentalmente el Evangelio de Mateo, aunque en Cuaresma se introducen también pasajes del Evangelio de San Juan. Bueno, pues el primer domingo son siempre las tentaciones. El segundo domingo en este ciclo es la transfiguración del Señor, el Monte Tabor, que será el próximo domingo. El tercer domingo es la Samaritana, el agua de la vida. Es para recordar nuestro bautismo, el agua del bautismo. El cuarto domingo es el ciego de nacimiento, es la luz de la palabra de Dios. Y el último domingo es la resurrección de Lázaro, el cambio de vida, el resucitar a una vida nueva, que esa es la finalidad de la Cuaresma, abrirnos a una vida nueva, mejorar nuestra vida. Y lo hago hoy con una reflexión del Papa León. Sabéis que cada domingo se asoma al balcón de su residencia y hace una reflexión que ofrece a todos los que están en la plaza sobre el Evangelio del día. Y me parece que la reflexión que hizo el domingo pasado es muy, muy pedagógica y que puede ser de gran valor para vivir la Cuaresma este año, para ofreceros a vosotros también una serie de pasos para poder vivir la Cuaresma con verdadero espíritu y que la Cuaresma produzca en nosotros esa conversión, ese cambio de vida. Y empieza primero de una manera sorprendente. Yo no sé si es realmente un poco extraño el que el Espíritu lleve a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Cómo el Señor puede ser tentado? ¿Cómo el Espíritu? ¿Os extraña? A mí me extraña también. ¿Cuál es la razón? Pues darnos a entender que Jesús fue verdadero hombre. Y todos los hombres, por ser personas, pues pasamos por la fragilidad de la tentación, fruto de nuestra libertad. A veces nos equivocamos y está muy bien expresado en el pasaje del paraíso del Génesis, donde la primera pareja pues también fue tentada y su fragilidad les hizo caer. Y fue tentado por el diablo. A veces nos cuesta trabajo creer en el diablo. El diablo aparece frecuentemente en el Evangelio. Jesús habló de él, con lo cual no podemos dudar de que existe. Él le llama el maligno, le llama el tentador y le llama el diablo también. Y es la fuerza de la iniquidad, que es la que ejerce sobre nosotros. Y es la que nos tienta y a veces nos hace caer. Y por eso conviene que seamos conscientes de que somos tentados y que el diablo no es una entelequia. El hombre ha hecho las mayores atrocidades increíbles que no las hacen los animales, fruto precisamente de la ceguera por el diablo. Parece imposible que el hombre, en fin, lo que están ahora diciendo de Epstein, ese famoso personaje, iba a decir, increíble que haya podido
seducir a tantas personas y llevarlas a tantas criminalidades. Y lo mismo se puede decir de los campos de concentración en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Bien, eso nos da a entender de que el diablo existe y conviene que nosotros seamos, porque hay una especie de tentación de, en fin, todo el mundo es bueno. Sí, es verdad, Dios nos creó como personas buenas, pero nos hizo libres. Y a veces la oscuridad de la vida, la que tiende el diablo del maligno, pues nos hace... Y Jesús fue tentado, y conviene que nosotros también. Eso nos hace ver también la fragilidad de nuestra vida personal y la necesidad de la gracia de Dios. Y por eso la Cuaresma es un tiempo de gracia, porque nos hace caer en la cuenta de que somos tentados y que solamente la gracia de Dios nos puede sacar adelante. Y nos enseña además que el mal nos puede vencer. El mal nos puede vencer y nos vence a veces porque nos tiende sus engaños, nos tiende sus trampas, y conviene que este tiempo de Cuaresma sea precisamente para tomar conciencia de ello, de que no nos acostumbremos, pues incluso naturalmente no serán faltas muy graves, ni muchísimo menos, pero conviene que seamos conscientes de que nuestra fragilidad nos hace caer porque somos tentados por la fuerza del maligno. Y por eso la Cuaresma nos pone en nuestras manos 3 armas, que son el ayuno, la oración y la limosna. Todos los años, el día de Miércoles Santo, se lee precisamente ese pasaje del Evangelio donde el Señor nos invita a tomar conciencia de esa fragilidad y poner algún remedio con el ayuno, la oración y la limosna. De esa manera podremos recuperar otra vez nuestra gracia y nuestra amistad con Dios, nuestra filiación divina. Y de esta forma podemos curar también las heridas que ha podido dejar en nosotros el pecado y volver a recuperar la belleza de nuestra alma, que sin duda Dios puso también en nosotros. Y sobre todo por la plenitud del amor. En la tarde de la vida seremos examinados del amor. Y por eso realmente todas las faltas que podemos cometer pues son precisamente faltas de carencia de amor. Bien, y naturalmente la Cuaresma es un tiempo exigente. Es un tiempo exigente y nos hace caer en la cuenta de que la raíz de los pecados es triple, que es, lo pone, la riqueza, la fama, la vanidad y el abuso de poder. El creer que yo puedo con todo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tú que puedes todo, pues no necesitas de nadie, Eres rico, a vivir, que son 3 días, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La fama, también, la vanidad. Dios muchas veces nos hace caer en la cuenta de nuestra fragilidad por los pecados que cometemos. Y no somos incólumes, ni muchísimo menos. Por eso conviene que también no nos creamos los más famosos, los mejores, los que a nosotros no nos tienta el diablo, los que nosotros podemos con todo. Y por último, el poder, la fuerza. Mi vida es mía y hago con ella lo que quiero. Es la traducción de esa última tentación, cuando el diablo lleva al Señor a la montaña alta y le muestra todos los reinos. Todo esto te daré si postrándote ante mí me adorares. Pues el poder, que mi vida es mía y hago con ella lo que me da la gana. No, la vida es un don de Dios y conviene que realmente la protejamos también de toda esa tentación de vanidad y de poder. Bien, y para eso, naturalmente, tenemos que tener un espíritu de sacrificio, de penitencia. En este tiempo de Cuaresma
hemos de estimular en nosotros el que tenemos que esforzarnos, el esfuerzo, tenemos que hacer un acto intenso de resucitar en nosotros la bondad, el amor, el seguimiento del Señor. Es tiempo de sacrificio, por eso el ayuno, la abstinencia, son dos signos que no en sí cada uno puede valer lo que valga, pero son dos signos que nos apuntan a que tenemos que vivir en una actitud penitencial de sacrificio. Por eso la petición de San Ignacio en los ejercicios es dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna. Es un poco eso, el sacrificio. Es la Cuaresma vivida cristianamente tiene que llevar penitencia, y el ayuno y la abstinencia son precisamente un símbolo para despertarnos a esa virtud de la penitencia. ¿Y qué nos aporta la penitencia? Pues nos aporta, primero, consciencia de nuestras limitaciones. Segundo, fuerza, necesidad de la fortaleza para superarlas. Y naturalmente que tenemos que vivir más en la presencia de Dios, sentir más la cercanía de Dios. Dios habita en nuestro corazón. Lo que decía San Agustín, inquieto está nuestro corazón. Pues esa inquietud tenemos que vivirla precisamente porque Dios habita en él. Pues ojalá que también en la Cuaresma nos demos cuenta de nuestra fragilidad, de la necesidad de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios y de, naturalmente, vivir más en la presencia de Dios. Y luego el Papa, es muy concreto, nos da como 8 pistas concretas para vivir la Cuaresma. La primera es, vivir un poco el silencio interior. Vivimos en un mundo de tantas voces y más ahora con las redes sociales. Estamos todo el día pues viviendo externamente, mirando para afuera, y tenemos poco tiempo para interiorizarnos. Y por eso la Cuaresma debiera ser un tiempo de interiorización, de darnos cuenta de que nuestra vida se juega sobre todo en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y por eso nos invita primero a apagar televisores y smartphones, etc. Apaguemos un poco los televisores, la radio, los smartphones, dice. Segundo, a pararnos un poco más en la palabra de Dios. La escuchamos, pero tendríamos que contemplarla. Esa palabra de Dios me la dirige a mí. Por eso nos invita a meditar en este tiempo la palabra de Dios. Tercero, acercarnos más a los sacramentos. Debiera de ser, por ejemplo, durante la semana, pues a lo mejor acercarnos a celebrar la Eucaristía, no solamente contentarnos los domingos, sino eso. Y naturalmente a practicar el sacramento de la penitencia, a preparar también una buena celebración personal del sacramento de la penitencia. Cuarto, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios habla en nuestro corazón, Dios nos habla, el Espíritu habla y conviene naturalmente que nos demos cuenta de esa voz que está dentro de nosotros. Y es una voz que nos invita a obrar el bien, a la bondad, a la oración, a la comunicación con Dios. Quinto, a escucharnos más los unos, a escuchar. La palabra, no a hablar, sino a atender. Sobre todo de las personas que necesitan ser escuchadas. Hay muchas personas, los niños, los mayores. Estamos en un tiempo donde se escucha muy poco. Se habla mucho y estamos pendientes de muchas, pero nos escuchamos poco, nos hablamos poco, nos comunicamos poco. No digamos en la familia, sobre todo, también en la comunidad cristiana, pero sobre todo escucharnos unos a otros. Sobre todo escuchar, sexto, a los que están solos.
Sabéis que estamos en la cultura de la soledad no deseada. 1/3 de la población sufre hoy de una soledad no deseada. Y sobre todo se está señalando expresamente en los niños y en los adolescentes y en los mayores. El Papa Francisco tenía casi una obsesión con el poco caso, la marginación, el descarte que decía él, el descarte de los ancianos. Y hay también de los niños que son poco escuchados, de los adolescentes que no son escuchados. Pues, como veis, son cosas muy prácticas. 7, renunciar, son tiempos de austeridad, a lo superfluo. ¿Cuántas cosas superfluas hay en nuestra vida que vamos acumulando y llenando la mochila con ellas? Y por último, el compartir, el saber compartir, ahorrar algo con la finalidad de eso, de compartirlo con los demás. Es un tiempo donde Cáritas pues tiene también un valor muy importante que debiéramos de tener presente para colaborar, si colaboramos siempre, pues hacer también un esfuerzo mayor, mostrar también una colaboración mayor. Bien, estas son las 8 prácticas, cosas prácticas que nos ofrece el Papa León precisamente para vivir la Cuaresma. Como veis, además de eso, hay que concretarlo en cosas, en acciones. Somos salvados por las obras. Lo que decía hoy el profeta Ezequiel en la primera lectura. Somos nosotros responsables de nuestra salvación, desde nuestra libertad. Tenemos que saber elegir el bien y el mal. Pues aquí nos propone el Papa una serie de acciones para poder vivir esta Cuaresma y sobre todo, naturalmente, contagiarnos de su espíritu. Y acaba con una cita de San Agustín. El Papa, sabéis, es agustino y suele acabar siempre sus reflexiones con una cita de San Agustín que dice: nuestra oración, hecha con humildad y caridad, acompañada del ayuno y las limosnas, de la templanza y del perdón, practicando el bien y no devolviendo mal por mal, alejándonos del mal y entregándonos a la virtud, llegará al cielo y nos dará la paz. Pues ojalá que nuestra oración sea precisamente tal como nos la recomienda San Agustín. Y nada más. Con el papel que lleváis, pues esto que os valga para vivir más intensamente la Cuaresma, esta semana de Cuaresma.